Desde que el ser humano tuvo conciencia de sí mismo, nació también la idea de que ocupaba un lugar especial en el orden del universo. No importaba la cultura, el continente o la época, en todas partes surgieron relatos que lo situaban en el centro de la creación. Las antiguas civilizaciones observaban el cielo y veían en él un techo decorado para su mundo. Creían que las estrellas eran faroles colgados para iluminar sus noches, y que el sol era una lámpara personal que ascendía cada mañana para recordarle su importancia. Durante miles de años, esta visión no fue solo una creencia, fue una certeza incuestionable. Los imperios construyeron sus monumentos, las religiones formularon sus dogmas, y la filosofía diseñó sus teorías bajo la idea de que la humanidad era la razón misma por la que todo existía. Incluso cuando algunos pocos empezaron a sospechar que no todo giraba a nuestro alrededor, la resistencia a aceptar esta verdad fue feroz. Aceptar que la Tierra no era el centro del cosmos era, para muchos, como aceptar que la vida carecía de propósito. Pero el universo no se rige por lo que nos gustaría creer. Cuando la ciencia empezó a descorrer las cortinas del escenario cósmico, descubrimos algo que contradecía siglos de orgullo colectivo. No éramos el foco del reflector, sino un actor secundario en una obra inconmensurable. Nuestro planeta, visto desde el espacio, es apenas un punto azul, tan pequeño que podría perderse detrás de una mota de polvo si lo observamos desde la distancia de Saturno. Ese punto, frágil y suspendido en la negrura, no es un escenario único, sino uno entre miles de millones posibles. Y nuestra estrella, la que alimenta nuestra vida, no es una joya excepcional del cosmos, sino una estrella común y corriente. Un enano amarillo en la clasificación astronómica, que no figura entre las más grandes, ni las más luminosas, ni las más longevas. A su alrededor orbitamos, convencidos de nuestra importancia, mientras en el vasto cielo se encienden y apagan faros colosales, estrellas gigantes que superan la luz de nuestro Sol en millones de veces, supernovas que iluminan galaxias enteras, y cúmulos estelares tan densos que nuestra ubicación parece, en comparación, un rincón olvidado. El contraste es brutal. En nuestras narraciones, somos los protagonistas. En la realidad cósmica, somos una nota al pie. Y sin embargo, esa nota al pie tiene la capacidad de leer el libro. Esa es nuestra paradoja. Somos insignificantes en tamaño, pero capaces de comprender la inmensidad que nos rodea. En esta exploración, vamos a poner nuestra existencia bajo la lupa del universo. Vamos a medir nuestra verdadera escala, a comparar nuestras capacidades con las de otros habitantes del planeta y a entender, con humildad y asombro, qué significa ser humanos en un escenario que nos supera en todo sentido. Porque quizá, al final, descubramos que nuestra grandeza no está en ocupar el centro, sino en comprender que nunca lo estuvimos. Capítulo 1. El tamaño real del universo. El universo. Esa palabra que pronunciamos con naturalidad, pero que encierra una magnitud tan colosal que ningún lenguaje humano puede abarcarla por completo. Para empezar a medirlo, tuvimos que inventar una escala que superara la imaginación ordinaria, el año luz. Un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz en 365 días, viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo. En un solo segundo, la luz puede darle la vuelta a la Tierra más de 7 veces. En un año, cubre casi 10 billones de kilómetros. Esa cifra es tan grande que nuestro cerebro, acostumbrado a manejar distancias de metros o kilómetros, apenas puede asimilarla. Para ponerlo en perspectiva, comparar un kilómetro con un año luz es como comparar el tamaño de una célula con el de todo un continente. Y aún así, el año luz es apenas la primera regla en una escala que se extiende más allá de lo imaginable. El universo observable, nuestra burbuja de realidad. El universo que podemos observar tiene un diámetro aproximado de 93.000 millones de años luz. Lo llamamos observable, porque es la porción desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el inicio del cosmos, hace unos 13.800 millones de años. Pero atención, eso no significa que el universo se detenga ahí. Más allá de ese límite, hay regiones que nunca podremos ver, porque la luz de esos lugares todavía no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Y quizá nunca lo haga. En esa burbuja visible, cada punto que nuestros telescopios detectan no es solo una estrella, sino una galaxia entera, con cientos de miles de millones de soles y posiblemente aún más planetas. El juego de los números imposibles, los números que describen el cosmos, desafían cualquier intento de visualización.
Se estima que existen al menos 2 billones de galaxias. Si cada una contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas, hablamos de una cifra tan grande que pierde sentido para nuestra mente. Para intentar comprenderla, probemos una analogía. Si cada estrella fuera un grano de arena, la playa que representaría el universo visible tendría suficiente arena para cubrir todos los desiertos y playas de la Tierra. Y aún sobraría. Otra comparación. Hay tantas estrellas en el universo observable como gotas de agua en todos los océanos del planeta. Nuestra estrella, un farol modesto en una ciudad infinita. Y aquí es donde nuestra perspectiva cambia radicalmente. El Sol, esa esfera radiante que domina nuestro cielo, no es una superestrella del cosmos. Es un astro de tamaño y brillo promedio, clasificado como un enano amarillo. Existen estrellas como Eta Carinae, cuyo brillo es varios millones de veces superior al del Sol, o Ui Scuti, tan gigantesca que, si reemplazara a nuestro Sol, su superficie se extendería más allá de la órbita de Júpiter. En comparación, nuestro Sol es apenas una bombilla en un océano de faros deslumbrantes. La ubicación, un rincón periférico. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una espiral con unos 100.000 años luz de diámetro. En ella, el Sol se encuentra lejos del centro, en uno de sus brazos espirales más externos, el brazo de Orión. En términos urbanos, no vivimos en el corazón luminoso de la ciudad, sino en un barrio periférico, tranquilo y alejado de la actividad más intensa. Este aislamiento puede ser una bendición. Las zonas centrales de las galaxias son más peligrosas, llenas de radiación intensa, supernovas y agujeros negros supermasivos que devoran todo a su paso. Distancias que aplastan la imaginación. Incluso entre nuestros vecinos estelares, las distancias son colosales. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4,24 años luz de distancia. Si quisiéramos viajar hasta ella con la nave más rápida construida por la humanidad, nos tomaría más de 70.000 años. Eso significa que la exploración interestelar, con nuestra tecnología actual, es una empresa que trasciende no solo generaciones, sino civilizaciones enteras. El universo en expansión constante, y como si su tamaño no fuera suficiente, el universo se expande. No es que las galaxias se muevan a través del espacio, es que el espacio mismo se estira, llevando a las galaxias consigo. Esto significa que las regiones más lejanas se alejan de nosotros a velocidades que superan la de la luz, no porque rompan las leyes de la física, sino porque esas leyes permiten que el propio tejido del espacio se dilate. Cada segundo que pasa, la frontera de lo observable crece, y lo que hoy podemos ver, mañana quedará fuera de nuestro alcance. En esta escala, la humanidad deja de ser un actor principal y se convierte en algo más cercano a una nota marginal, en un libro de infinitas páginas. Un pasajero en una nave llamada Tierra, viajando en silencio por un océano que no tiene orillas visibles. Capítulo 2. La Tierra, un planeta ordinario en un mar extraordinario. Visto desde nuestra ventana más cercana, la Tierra parece un milagro. Un punto azul y verde que flota en la negrura. Un lugar donde mares, bosques, nubes y montañas componen una postal única. Y es cierto, para nosotros es especial. Es el único hogar que conocemos, el escenario de toda nuestra historia, el lugar donde nacieron nuestras lenguas, nuestras culturas y nuestros sueños. Pero cuando levantamos la mirada más allá del horizonte terrestre, la perspectiva cambia. Un planeta entre miles de millones. Durante siglos creímos que la Tierra era única en el universo. Ahora sabemos que esa idea es, como mínimo, ingenua. Las observaciones astronómicas han revelado un dato fascinante. En promedio, cada estrella de la galaxia podría tener al menos un planeta. Algunas tienen sistemas enteros, con mundos rocosos, gaseosos, helados o cubiertos de océanos. En la Vía Láctea solamente, eso significa que podría haber más de 100.000 millones de planetas. Y si multiplicamos por las más de 2 billones de galaxias conocidas, entramos en un cálculo tan grande que ni siquiera tiene un nombre que podamos usar en la vida diaria. Lo importante es esto: si los planetas son tan comunes como las estrellas, la Tierra deja de ser una joya solitaria para convertirse en una más entre un número incalculable de mundos. El espejismo de la singularidad. La ilusión de que nuestro planeta es único viene, en parte, de una limitación muy humana. No podemos visitar otros mundos. Si lo que conocemos es solo un ejemplo, la Tierra, es lógico pensar que es especial. Pero es como un pez que vive en una charca aislada y cree que ese es todo el océano.
Los telescopios modernos han detectado exoplanetas que desafían nuestra imaginación, mundos donde llueve hierro líquido, otros cubiertos por mares de metano, y algunos que podrían tener continentes y océanos muy parecidos a los nuestros. Entre ellos, hay zonas conocidas como habitables, donde la temperatura y las condiciones permitirían la presencia de agua líquida, el ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos. La paradoja de la vida. La pregunta es inevitable: si hay tantos planetas, ¿por qué no hemos encontrado señales claras de vida fuera de la Tierra? Los científicos llaman a esto la paradoja de Fermi. Dado el número casi infinito de mundos, la probabilidad de que la vida surja en alguno más es enorme. Y, sin embargo, no tenemos pruebas concluyentes. Una posible explicación es que no sabemos qué buscar. La vida puede no parecerse en nada a lo que conocemos. Puede existir en formas que no comprendemos, en ambientes que hoy nos parecen imposibles. Quizá, como le ocurre al pez que no concibe el aire, nosotros no reconocemos señales que están delante de nuestros ojos. La Tierra como laboratorio natural. Nuestro planeta es un experimento de 4.500 millones de años. Desde su formación, ha pasado por transformaciones tan radicales que en sus primeros 1.000 millones de años habría sido irreconocible para nosotros. Océanos de lava, atmósfera tóxica y un bombardeo constante de meteoritos. Y sin embargo, de esas condiciones extremas surgió la vida. No como un milagro repentino, sino como un proceso gradual, un juego de química y física que, con el tiempo, produjo las primeras células capaces de autorreplicarse. Esa historia nos enseña algo importante. Si la vida pudo surgir aquí, en un planeta que empezó siendo hostil, entonces la vida podría aparecer en muchos otros lugares con historias parecidas. Un planeta vivo, pero no único. A medida que hemos explorado el sistema solar, hemos descubierto que no estamos rodeados de desiertos absolutos. Las lunas de Júpiter y Saturno, como Europa o Encélado, esconden océanos bajo su superficie helada. Marte, en su pasado, tuvo ríos, lagos y posiblemente mares. Estos hallazgos refuerzan una idea poderosa. La vida podría no ser una rareza, sino una consecuencia natural cuando las condiciones son correctas. La falsa centralidad. Creer que somos el único planeta con vida es, estadísticamente, como pensar que en todo un bosque solo un árbol puede tener hojas. La Tierra es un lugar especial para nosotros, pero en la escala del cosmos es un planeta más, girando alrededor de una estrella común, ubicada en un brazo secundario de una galaxia que no es la más grande ni la más brillante. Lo extraordinario no es que estemos aquí. Lo extraordinario es que, sabiendo lo vasto que es el universo, todavía tengamos la tentación de creer que todo esto fue hecho para nosotros. Capítulo 3. El tiempo del hombre en el calendario cósmico. Si el espacio nos humilla por su magnitud, el tiempo lo hace por su paciencia. La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Nuestra especie, el Homo sapiens, apenas ronda los 300.000 años. Esto significa que, si la historia del planeta fuera un calendario de un solo año, nosotros apareceríamos en los últimos 37 minutos del 31 de diciembre. Un libro de 1.000 páginas. Otra forma de imaginarlo es pensar que la historia de la Tierra es un libro de 1.000 páginas. En las primeras 184 páginas no hay ni rastro de vida, solo océanos de magma, impactos de asteroides y atmósferas tóxicas. La vida aparece recién en la página 185 y durante más de 700 páginas es exclusivamente microscópica: bacterias, algas, organismos unicelulares. Las criaturas multicelulares se incorporan tarde, entre las páginas 870 y 880. Las plantas conquistan la tierra firme hacia la página 900, seguidas por los primeros insectos y anfibios. Los dinosaurios pisan las páginas 940 a 960, para luego desaparecer de forma abrupta. Y nosotros, los humanos, llegamos en la última línea de la última página. Nuestra presencia en este libro es tan breve que, si pestañeas, la pasarías por alto. 5 extinciones masivas antes de nosotros. La vida en la Tierra no ha sido una línea ascendente y tranquila, sino una historia marcada por crisis. 5 veces, la diversidad del planeta colapsó en lo que los científicos llaman extinciones masivas. Hace 250 millones de años, en la Gran Mortandad, desapareció el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres.
Hace 66 millones de años, un asteroide selló el destino de los dinosaurios, abriendo el camino para que los mamíferos, y más tarde nosotros, prosperáramos. Estos eventos no fueron excepciones aisladas, sino recordatorios de que la permanencia no es una garantía, sino un préstamo. El espejismo de la permanencia. Cuando observamos ruinas antiguas, imaginamos que civilizaciones como Egipto o Roma son la prueba de la durabilidad humana. Pero incluso estas potencias milenarias son un instante en el tiempo geológico. Si toda nuestra existencia desapareciera mañana, en unos pocos millones de años no quedaría rastro visible en la superficie de la Tierra. Las ciudades serían devoradas por la vegetación, los metales se oxidarían y la geología seguiría su curso, indiferente. Un instante entre instantes. En el calendario cósmico, la propia vida es un fenómeno reciente. El universo tiene 13.800 millones de años, y la Tierra apenas ha ocupado un tercio de esa historia. Nuestra especie, por tanto, no solo llegó tarde a la fiesta, sino que lo hizo en los últimos segundos de la última canción. La paradoja del tiempo humano. Lo curioso es que, aunque nuestra existencia es diminuta en la escala geológica, para nosotros el tiempo se siente inmenso. Un siglo parece una eternidad, una vida, un capítulo completo. Pero el planeta ha visto levantarse y caer continentes, ha visto océanos convertirse en desiertos y desiertos en mares, y todo ello sin que la humanidad existiera para presenciarlo. Lo que el pasado nos dice del futuro, si la historia nos enseña algo, es que ninguna especie es eterna. El 99,9% de todas las especies que han existido ya se han extinguido, y no hay razón para pensar que la nuestra sea la excepción. Lo más probable es que nuestro paso por la Tierra, por más glorioso que nos parezca, sea apenas un parpadeo en la mirada de la historia planetaria. Capítulo 4. La posición del ser humano en el árbol de la vida. La imagen más común que tenemos de la evolución es la de una escalera. Comienza con formas primitivas, avanza paso a paso y culmina, inevitablemente, en el ser humano. Es un dibujo que se repite en libros, documentales y murales escolares, y que refuerza la idea de que somos el punto final de un proceso que nos convierte en la cúspide de la naturaleza. Pero esa imagen es profundamente engañosa. La evolución no es una escalera, es un árbol inmenso, con millones de ramas que crecen, se bifurcan, se entrelazan y, a veces, se marchitan. Una hoja más entre millones. En ese árbol, el Homo sapiens es solo una hoja más, recién llegada y todavía joven. Nuestra rama está conectada a otras muchas, la de los primates, que a su vez se enlaza con mamíferos más antiguos, y estos con reptiles, anfibios, peces y organismos que vivieron hace cientos de millones de años. Somos parte de un linaje que comparte ancestros con gorilas, chimpancés y orangutanes, pero también con ratones, murciélagos, delfines y ballenas. Incluso compartimos material genético con organismos que jamás imaginaríamos como parientes, como plantas y bacterias. Nuestro ADN es, en esencia, una biblioteca que conserva páginas escritas por innumerables formas de vida que nos precedieron. La diversidad de la vida, más allá de nuestra especie. En el planeta existen unas 70.000 especies de vertebrados, a las que pertenecen mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. De ellas, los mamíferos apenas suman unas 5.500 especies. Nosotros somos solo una de esas 5.500. Eso significa que, incluso dentro de los mamíferos, somos estadísticamente irrelevantes en número y diversidad. Y los vertebrados, a su vez, son una minoría. La vida está dominada por los invertebrados, insectos, moluscos, crustáceos, arácnidos. Los insectos solo superan el 1.000.000 de especies descritas, y probablemente existan millones más que aún no conocemos. Solo los escarabajos, por ejemplo, suman más de 300.000 especies. Como decía el biólogo J.B.S. Haldane, si Dios tuviera una preferencia evidente, sería por los escarabajos. El sesgo humano, medir la vida desde nuestro ombligo. El problema es que observamos la biodiversidad a través de una lente antropocéntrica. Tendemos a pensar que las especies más cercanas a nosotros son más evolucionadas y que otras, como reptiles o insectos, son primitivas. Pero la evolución no funciona así. Cada especie viva hoy está tan adaptada a su entorno como nosotros al nuestro. El tiburón blanco, por ejemplo, ha cambiado muy poco en los últimos 20 millones de años porque no lo ha necesitado. Está tan perfectamente diseñado para su papel en el ecosistema que la evolución apenas ha tocado su estructura. En ese sentido,
Un escarabajo, una medusa o un hongo son tan exitosos como nosotros y probablemente más antiguos en la historia de la Tierra. El mito de la cima evolutiva. Creer que somos la cima de la evolución es como pensar que, en un bosque, el árbol más alto es el objetivo de todos los demás. Cada planta tiene su estrategia. Unas crecen hacia arriba para buscar luz, otras se extienden por el suelo, otras se aferran a rocas imposibles. La evolución no busca un ganador universal, busca adaptación al entorno, y en eso, todas las especies vivas son campeonas en sus propias categorías. La fragilidad detrás de la dominancia. Es cierto, somos la especie dominante en el planeta, pero no por fuerza física, velocidad o resistencia, sino por nuestra capacidad de cooperación, comunicación y tecnología. Quitando esas herramientas, somos frágiles. No tenemos garras ni colmillos poderosos, nuestra piel es fina, nuestros sentidos son limitados y dependemos de ropa, refugio y armas para sobrevivir en la mayoría de los entornos. Si la Tierra fuera un torneo de habilidades puramente biológicas, difícilmente pasaríamos de la primera ronda. En el gran árbol de la vida, somos una rama joven que floreció rápidamente, pero que, como todas las demás, puede marchitarse y desaparecer. Capítulo 5. Limitaciones físicas frente a otras especies. En nuestra vida cotidiana, es fácil olvidar lo vulnerables que somos como animales. Rara vez nos comparamos de forma directa con otras especies, porque vivimos protegidos por tecnología, ropa que nos abriga, casas que nos resguardan, vehículos que nos transportan y herramientas que multiplican nuestra fuerza. Pero si nos despojamos de todo eso y nos enfrentamos a la naturaleza tal como es, nuestras supuestas capacidades se desvanecen. Velocidad, un lugar al final de la carrera. En el reino animal, la velocidad es una de las armas más valiosas para cazar o escapar. Y ahí nosotros estamos muy por detrás. Un guepardo puede alcanzar los 100 km por hora en apenas 3 segundos, mientras que el ser humano más rápido de la historia, Usain Bolt, alcanzó poco más de 44 km por hora, y solo durante unos segundos. Incluso animales que no asociamos con la velocidad nos superan. Un jabalí puede correr a 48 km por hora, un oso pardo a 56 km por hora, y un simple avestruz alcanza los 70 km por hora. En una hipotética Olimpiada natural de los 100 metros planos, seríamos simples espectadores. Fuerza. El peso de la desventaja. Nuestra fuerza bruta es igualmente modesta. El escarabajo rinoceronte puede levantar 850 veces su peso corporal. En proporción, sería como si un ser humano levantara 65 toneladas. Un gorila puede levantar más de 10 veces su peso, y sus brazos son tan poderosos que romperían nuestros huesos con un solo golpe. Incluso animales pequeños, como las hormigas, transportan objetos varias veces más pesados que ellas sin esfuerzo aparente. Nuestra ventaja no está en la fuerza física, sino en la palanca de la inteligencia, pero sin herramientas, nuestro poder se diluye. Resistencia. El límite del cuerpo humano. En términos de resistencia, algunos animales nos superan ampliamente. Los caballos y los lobos pueden recorrer decenas de kilómetros en un solo día, manteniendo un ritmo que nos dejaría exhaustos en pocas horas. El camello puede viajar durante días sin agua, gracias a adaptaciones que regulan su temperatura y almacenan reservas energéticas. Sí, los humanos tenemos buena resistencia para correr largas distancias a ritmo moderado, y algunos antropólogos creen que esa fue una ventaja en la caza de persistencia en tiempos prehistóricos. Pero fuera de ese contexto, nuestra resistencia no es excepcional. Sentidos, una visión y un oído limitados. En el mundo animal, nuestros sentidos son sorprendentemente mediocres. Nuestra visión nocturna es pobre. Un gato ve con claridad en condiciones de luz que para nosotros serían oscuridad total. No detectamos luz ultravioleta como lo hacen las abejas, ni infrarrojo como las serpientes. Nuestro oído capta frecuencias entre 20 y 20.000 Hz, mientras que los murciélagos perciben sonidos de hasta 120.000 Hz, y los elefantes oyen infrasonidos imposibles para nosotros. No percibimos el magnetismo terrestre como las tortugas marinas, ni los campos eléctricos como los tiburones. En la mayoría de categorías sensoriales, somos ciegos, sordos o insensibles a mundos que otras especies exploran sin esfuerzo. Regeneración y longevidad. Nuestra capacidad de regeneración es limitada. Cortamos una extremidad y no vuelve a crecer. Sufrimos daños en órganos vitales y muchas veces no hay marcha atrás.
En contraste, el estrellamar puede regenerar un brazo completo y a veces incluso un cuerpo entero a partir de ese brazo. Algunas lagartijas desprenden su cola para escapar y luego la regeneran. El tardígrado, ese microscópico oso de agua, puede entrar en animación suspendida y sobrevivir décadas sin agua, resistiendo radiación, frío extremo y vacío espacial. En longevidad también perdemos. El tiburón de Groenlandia puede vivir más de 400 años. Las almejas oceánicas superan los 500 años. Algunos corales tienen edades estimadas de varios milenios. Nuestra esperanza de vida, incluso con medicina avanzada, es breve en comparación. La fragilidad que olvidamos. Lo que nos mantiene en la cima no es un cuerpo invencible, sino un conjunto de estrategias, cooperación, lenguaje, memoria, cultura y tecnología. Pero si se desvanecieran nuestras herramientas y refugios, pronto descubriríamos que, frente a la naturaleza desnuda, somos uno de los animales más frágiles del planeta. Capítulo 6. La inteligencia no es solo humana. Durante mucho tiempo, nuestra especie se creyó única no solo por su lenguaje o su tecnología, sino por la idea de que poseíamos un tipo de inteligencia que ninguna otra criatura podía alcanzar. En nuestra visión, pensar, razonar y planificar eran habilidades exclusivas del ser humano. Pero conforme hemos estudiado a otras especies, esta creencia se ha ido desmoronando. La inteligencia, lejos de ser un monopolio humano, aparece en múltiples formas, adaptada a distintas maneras de vivir. Definir la inteligencia. Una tarea compleja. Lo primero que descubrimos es que la propia definición de inteligencia es resbaladiza. ¿Es la capacidad de resolver problemas? ¿De aprender de la experiencia? ¿De comunicarse de manera compleja? ¿De usar herramientas? Si usamos cualquiera de esos criterios, pronto encontramos animales que cumplen con ellos. Y si aplicamos una definición más amplia, la habilidad de adaptarse y sobrevivir en distintos entornos, entonces casi todas las especies vivas son inteligentes a su manera. Herramientas y tecnología animal. Durante mucho tiempo, usar herramientas fue considerado un rasgo exclusivamente humano, hasta que empezamos a mirar más de cerca. Cuervos y cornejas han sido observados doblando ramas para fabricar ganchos y sacar insectos de troncos. Algunos incluso guardan sus herramientas para usarlas después. Delfines en ciertas regiones usan esponjas marinas como protección para el hocico, mientras buscan alimento en el fondo arenoso. Nutrias marinas rompen conchas golpeándolas con piedras que transportan bajo sus axilas, como si fueran una caja de herramientas portátil. Los pulpos, con un cerebro central y otros 8 cerebros distribuidos en sus brazos, recogen cáscaras de coco o piedras para construir refugios. Estos comportamientos no son simples reflejos, requieren aprendizaje, planificación y memoria. Comunicación compleja. El lenguaje hablado, con su gramática y vocabulario, sigue siendo una de nuestras habilidades más distintivas, pero no la única forma compleja de comunicación que existe. Las abejas realizan una danza que indica con precisión la distancia y dirección de una fuente de alimento, usando la posición del sol como referencia. Los elefantes emiten infrasonidos que viajan kilómetros bajo tierra, permitiéndoles coordinarse a largas distancias. Los cetáceos, ballenas y delfines usan secuencias de sonidos específicos que parecen funcionar como nombres propios. Incluso los grandes simios, como chimpancés y gorilas, han aprendido a comunicarse mediante lenguaje de señas humano y en algunos casos han transmitido esas señales a otros individuos. Memoria y planificación. La memoria y la capacidad de prever el futuro tampoco nos pertenecen en exclusiva. Las ardillas entierran cientos de semillas en distintos lugares y recuerdan su ubicación meses después. El casuario y otras aves tropicales siguen rutas estacionales para aprovechar distintas fuentes de alimento, anticipándose a la maduración de los frutos. Los cuervos guardan comida para días posteriores y eligen escondites según el tipo de alimento y el tiempo que tardará en estropearse. Esto no es solo memoria, es una forma de planificación estratégica, empatía y conciencia de sí mismo. Pensábamos que la empatía y la autoconciencia eran rasgos puramente humanos, hasta que pruebas repetidas demostraron lo contrario. Los elefantes se acarician con la trompa para consolar a un miembro angustiado de la manada. Los bonobos median conflictos entre otros individuos y comparten alimento de forma voluntaria. Varios animales, incluyendo delfines, elefantes, urracas y algunas especies de peces, han superado la prueba del espejo, reconociéndose a sí mismos. Creatividad en la naturaleza. Incluso la creatividad, que asociamos con el arte y la invención, aparece en otras especies.
El ave jardinera construye elaboradas estructuras decoradas con flores, conchas y plumas para atraer pareja. Los delfines juegan con burbujas que moldean en espirales y anillos, como si fueran esculturas efímeras. Algunos loros inventan nuevos sonidos o combinaciones de palabras aprendidas para sorprender a sus cuidadores. Inteligencia como estrategia de supervivencia. Cada especie desarrolla un tipo de inteligencia acorde a sus necesidades. Un pulpo puede no entender álgebra, pero resuelve laberintos, abre frascos y manipula objetos con precisión quirúrgica. Una abeja no sabrá construir una computadora, pero coordina con miles de compañeras la logística de una colmena entera. La nuestra es una inteligencia versátil, generalista y simbólica, pero no es la única, y en muchos aspectos no es la más afinada. Capítulo 7. La red invisible que nos sostiene. La imagen más común que tenemos de la humanidad es la de una especie independiente, capaz de controlar su entorno y sobrevivir gracias a su ingenio. Pero esta idea es un espejismo. La verdad es que cada segundo de nuestra existencia depende de una red biológica tan vasta y compleja que ni siquiera somos capaces de percibirla por completo. Una red silenciosa, invisible a simple vista, pero sin la cual la vida humana se derrumbaría en cuestión de semanas. El aire que respiramos. Cada inhalación que tomamos es el resultado de millones de años de cooperación biológica. Cerca del 70% del oxígeno que llena nuestros pulmones no viene de los bosques, como solemos pensar, sino de organismos diminutos llamados fitoplancton, microalgas que flotan en la superficie de los océanos y realizan fotosíntesis. Estos seres microscópicos forman la base de la cadena alimenticia marina y al mismo tiempo son los pulmones invisibles del planeta. Sin ellos, no solo perderíamos el aire que respiramos, sino también el sustento de la mayoría de las especies marinas y, en consecuencia, de millones de personas que dependen de ellas. El agua que bebemos, los ríos y lagos que nos proveen agua dulce, son alimentados por ciclos que involucran evaporación, condensación y lluvia. Pero esos ciclos no ocurren de manera aislada. Los bosques, especialmente los tropicales, funcionan como bombas naturales de humedad, liberando vapor de agua a la atmósfera y generando nubes que luego descargan lluvia. Deforestar grandes extensiones no solo destruye hábitats, sino que altera la disponibilidad de agua a cientos o miles de kilómetros de distancia. La comida que nos alimenta. Cada alimento que llega a nuestra mesa es el resultado de una red de interacciones invisibles. El suelo fértil está vivo. Un solo gramo puede contener miles de especies de bacterias y hongos que descomponen materia orgánica y reciclan nutrientes esenciales para las plantas. Los polinizadores, abejas, mariposas, murciélagos y aves son responsables de la reproducción de más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo. Una sola abeja puede visitar más de 2000 flores en un día, y sin su trabajo silencioso, gran parte de nuestra dieta desaparecería. En resumen, no hay agricultura sin biodiversidad, medicinas que vienen de la naturaleza. Muchos de los medicamentos que usamos se originaron en compuestos naturales. La aspirina fue inspirada por sustancias presentes en la corteza del sauce. La penicilina proviene de un hongo. Fármacos contra el cáncer, como la vincristina, se extraen de plantas como la vinca. Cada especie que desaparece puede contener moléculas con un potencial médico que jamás conoceremos. El equilibrio invisible. Los ecosistemas funcionan como una red. Cada especie es un nodo conectado a otros miles. Cuando uno de esos nodos se rompe, el sistema puede adaptarse, hasta cierto punto. Pero si suficientes conexiones se cortan a la vez, por extinción, contaminación o cambio climático, el tejido entero empieza a deshacerse. La desaparición de depredadores altera poblaciones de presas, la pérdida de insectos afecta la polinización, y la degradación de suelos compromete la producción de alimentos. La falsa independencia. Creemos que la tecnología nos ha hecho independientes de la naturaleza. Pero aunque cultivemos en invernaderos, purifiquemos agua en plantas de tratamiento o generemos oxígeno artificialmente, seguimos dependiendo de los procesos biológicos que sostienen el planeta. La realidad es que no dominamos esta red, vivimos dentro de ella, y cualquier intento de separarnos de ella nos expone a un colapso. Capítulo 8. El ser humano como ecosistema. Cuando pensamos en nosotros mismos, nos imaginamos como individuos independientes, entidades únicas y separadas del resto de la vida. Pero la verdad es que, biológicamente, cada ser humano es un ecosistema en miniatura. Somos el hogar de billones de organismos invisibles.
bacterias, virus, hongos y microarqueas que viven en nuestra piel, en nuestros pulmones, en nuestros intestinos y en prácticamente cada rincón de nuestro cuerpo. El microbioma, nuestro segundo genoma. A este conjunto de microorganismos lo llamamos microbioma, y aunque ocupan un espacio microscópico, su influencia es inmensa. En total, se estima que hay más células microbianas que células humanas en nuestro cuerpo. Si pudiéramos reunir toda esa vida microscópica, pesaría entre 1 kilo y 2 kilos, más que nuestro cerebro. Estos organismos no son simples pasajeros, son colaboradores esenciales, un escudo vivo. En nuestra piel, millones de bacterias forman una barrera protectora que impide que patógenos peligrosos se instalen. No es casualidad que, cuando usamos jabones antibacterianos en exceso, aumentemos el riesgo de infecciones. Al eliminar a nuestros aliados, dejamos libre el terreno a invasores más agresivos. Incluso nuestro olor corporal es, en realidad, el resultado de la actividad de estas bacterias, que transforman el sudor inodoro en compuestos volátiles. Ese olor, aunque a veces lo percibamos como desagradable, es también una señal química que puede influir en la atracción y en la comunicación inconsciente entre personas. El intestino, un laboratorio biológico. En nuestro sistema digestivo vive la comunidad más numerosa y diversa de microorganismos, miles de especies diferentes que procesan lo que comemos, fabrican vitaminas, regulan nuestro sistema inmunitario y producen sustancias que influyen directamente en el cerebro. El eje intestino-cerebro es un canal de comunicación constante. Los microbios intestinales generan neurotransmisores como la serotonina o el GABA, que afectan nuestro estado de ánimo, nuestros niveles de ansiedad e incluso nuestra capacidad de concentración. En otras palabras, parte de lo que pensamos y sentimos no se origina solo en nuestro cerebro, sino en la colaboración invisible con trillones de microbios. Herencia microbiana. El microbioma no es estático. Comienza a formarse desde el nacimiento y su composición depende de múltiples factores: el tipo de parto, la lactancia, la dieta, el entorno y las interacciones con otras personas y animales. Incluso se ha observado que personas que viven juntas durante años terminan compartiendo una parte significativa de su microbioma, como si este fuera un sello invisible de la convivencia, genes que no son nuestros. En nuestra historia evolutiva, hemos incorporado fragmentos de ADN de bacterias y virus que hoy forman parte integral de nuestras células. Se estima que alrededor del 10% de nuestro genoma proviene de antiguos virus que infectaron a nuestros ancestros. Estos genes prestados cumplen funciones vitales, desde regular el sistema inmunitario hasta permitir el desarrollo de la placenta en mamíferos. Un ecosistema en equilibrio. Como cualquier ecosistema, nuestro microbioma es frágil. La mala alimentación, el abuso de antibióticos o el estrés crónico pueden alterar ese equilibrio y desencadenar problemas que van desde alergias hasta enfermedades metabólicas y trastornos mentales. Cuidar nuestra salud no significa solo cuidar nuestras células, sino también la comunidad invisible que nos acompaña. En resumen, no somos un yo aislado, sino un nosotros biológico. Una alianza entre el Homo sapiens y un ejército de microbios que han convivido con nosotros desde antes de que fuéramos humanos. Capítulo 9. Luces y sombras de nuestra obra. Si nos observamos como especie, encontraremos un catálogo asombroso de logros. En apenas unas decenas de miles de años, hemos pasado de fabricar herramientas de piedra a enviar sondas más allá del sistema solar. Hemos pintado en cuevas, levantado ciudades, escrito libros, compuesto música capaz de emocionar a personas separadas por siglos y construido tecnologías que conectan a miles de millones de personas en segundos. Pero junto a esa luz, crece una sombra igual de profunda: nuestra capacidad de crear. El ser humano ha demostrado una habilidad extraordinaria para transformar su entorno. Hemos domesticado plantas y animales, cambiando su genética y su comportamiento para beneficio mutuo. Hemos construido puentes colosales, rascacielos que desafían la gravedad y máquinas que viajan más rápido que el sonido. Hemos explorado las profundidades del océano y la superficie de la luna. La curiosidad y la creatividad son motores que nos han llevado a imaginar lo imposible y luego hacerlo realidad. Nuestra capacidad de destruir. Pero esa misma capacidad de transformar puede volverse destructiva cuando la usamos sin límite ni responsabilidad. Cada minuto, el planeta pierde miles de hectáreas de bosques, ecosistemas enteros que tardaron siglos en formarse.
La contaminación de plásticos ha llegado a los rincones más remotos del Ártico y las fosas más profundas del océano. Hemos alterado el clima global, provocando cambios que ya amenazan la estabilidad de ecosistemas y comunidades humanas. Lo que podemos crear en años, a veces lo destruimos en días. Progreso con costo oculto. Cada innovación que celebramos suele tener un precio que rara vez consideramos. La revolución industrial trajo avances médicos, transporte y producción masiva, pero también contaminación, explotación laboral y desigualdad extrema. La agricultura moderna alimenta a miles de millones, pero agota suelos, contamina aguas y reduce la diversidad genética de los cultivos. La tecnología digital conecta al mundo, pero también ha creado nuevas formas de aislamiento, adicción y manipulación de la información. Un récord de contrastes. Somos la única especie que ha construido templos y catedrales para celebrar lo sagrado, y al mismo tiempo ha destruido sitios sagrados para extraer recursos. Ha creado sistemas de cooperación global y ha librado guerras que arrasaron ciudades enteras. Ha curado enfermedades mortales y ha diseñado armas capaces de borrar toda vida humana en minutos. Ningún otro animal combina en tan alto grado la capacidad de cuidar y la de destruir. La ilusión del control. Pensamos que controlamos el planeta, pero en realidad no controlamos ni siquiera nuestras propias consecuencias. Deforestamos para sembrar cultivos, y el cambio climático que provocamos reduce esas mismas cosechas. Pescamos en exceso, y la pérdida de biodiversidad marina amenaza la industria pesquera. Construimos ciudades costeras, y luego debemos protegerlas del aumento del nivel del mar que nosotros mismos causamos. Una especie en una encrucijada. Nuestra historia está llena de hazañas que inspiran y horrores que estremecen. Y ahora, en el presente, nos encontramos en un punto decisivo. Tenemos el conocimiento para entender el impacto de nuestras acciones y la capacidad de cambiar el rumbo, pero aún no hemos demostrado la voluntad colectiva de hacerlo. El futuro depende de si nuestras luces superan a nuestras sombras o si dejamos que la oscuridad nos envuelva por completo. No somos el centro del universo, no somos la joya irrepetible de la creación. En la escala del cosmos, somos un instante fugaz, una chispa que brilla un momento en la vasta oscuridad y luego se apaga. El espacio nos recuerda lo pequeños que somos, el tiempo nos recuerda lo breves que somos, y la historia de la vida nos recuerda que no somos la cima, sino una rama más de un árbol inmenso que seguirá creciendo con o sin nosotros. Pero aquí está la paradoja. En esa pequeñez reside nuestra oportunidad. Podemos comprender nuestra fragilidad y aún así elegir construir en lugar de destruir. Podemos aceptar que dependemos de una red infinita de vida y actuar como sus guardianes en lugar de sus verdugos. Podemos entender que nuestra inteligencia no nos da permiso para dominar, sino la responsabilidad de cuidar. Nuestra verdadera grandeza no está en el poder de alterar el planeta, ni en la capacidad de viajar al espacio, ni en las obras monumentales que dejamos como huella. Está en la conciencia de que formamos parte de algo inmensamente mayor que nosotros, y en vivir con la humildad y el respeto que esa conciencia exige. Quizá, algún día, cuando nuestra especie sea solo un recuerdo en las capas de roca de la Tierra, lo que realmente nos haya hecho excepcionales no sea la magnitud de nuestras conquistas, sino la profundidad de nuestra conexión con todo lo que nos rodea. Porque al final, no se trata de haber estado en el centro, sino de haber sabido que nunca lo estuvimos y haber amado el mundo igualmente. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti despertó mientras escuchabas estas palabras, entonces no lo dejes en el aire. Suscríbete para seguir explorando juntos este camino de conciencia, palabra y transformación. Y si este video tocó algo profundo en ti, déjale un me gusta para que más almas puedan encontrarlo. Porque cuando tú elevas tu voz, ayudas a que el mundo también eleve la suya.